del contacto de Marco y pues así puede entrar. Bueno, con el coordinador de las charlas, el doctor Molina y el doctor Alcalá, pues quisimos traer este tema. El tema es bastante controversial, sobre todo por el hecho que se está haciendo es una cirugía no para tratar la injuria primaria en los pacientes que presentan una isquemia cerebral, sino realmente evitar una lesión secundaria que es el aumento de la presión intracraneana como tal después de presentar el ACV isquémico con un posterior edema e hipertensión endocrinal. Está claro que esta medida de esta cirugía mejora o lleva a valores normales la presión intracraneana, pero pues la controversia está en sus resultados funcionales. Esa es la principal pues controversia en este tema. En cuanto a los objetivos, pues podemos plantearlos de la siguiente forma. La idea es tratar de responder todas estas preguntas que salen sobre el tema, como qué factores me pueden predecir qué pacientes se van a convertir en un infarto cerebral maligno, que es el paciente que desarrolla edema con efecto de masa, con signos de herniación cerebral y por tanto necesitan esta cirugía. ¿Cuál es el paciente en cuanto a edad? Va a tener mejor tolerancia y pronóstico a la cirugía. ¿Qué momento del tiempo, qué momento de horas o días es más óptimo para realizar la cirugía? ¿Cuáles son las diferencias en cuanto al manejo médico versus la cirugía? ¿Cuáles son los aspectos técnicos? Y por último, las complicaciones, el pronóstico, qué se sabe en pacientes pediátricos y en fosa posterior. Bueno, el accidente cerebrovascular isquémico maligno, entonces se va a reportar entre un 2 a 8%, o sea, la frecuencia de este no es muy alta. Está claro que estos pacientes, cuando presentan ese efecto de masa, ese edema maligno, esa herniación que es difícil de manejar, en tratamiento médico el paciente tiene una alta probabilidad de morir, casi más del 40 al 80% de los casos. La realización pues, de esta cirugía está comprobado que reduce la mortalidad al 30%, pero en muchas partes del mundo se desaconseja esta cirugía debido a un sesgo de percepción. ¿Cuál es el sesgo de percepción principal? Que estos pacientes pues, van a quedar en muy mal estado, con severas limitaciones y una discapacidad total. En cuanto a la fisiopatología, recordar los conceptos del centro, necrótico, del centro de la isquemia, en el cual el flujo de sanguíneos cerebrales está casi en límites, en límites de cero, y lo plantean de 6 a 10 cc por cada 100 gramos de cerebro por minuto. Pero el principal objetivo de la cirugía, la cranectomía descompresiva, es luchar por esa zona intermedia en el cual está disminuida la perfusión, pero permite todavía una función celular, y la zona periférica en la cual aún persiste la función neuronal normal. Entonces, la fisiopatología consiste en un edema bastante marcado de este tejido que está isquémico. Actualmente es el segmento proximal de un vaso, ya sea la arteria cerebral media o la terminación de la arteria carótida interna, y pues que por los fenómenos de herniación, ya sea un CAL, lleva compromiso de la arteria cerebral posterior en su segmento crural, y en la herniación sulfacina, compresión de la arteria cerebral anterior en su segmento pericalloso. Entonces, si usted le anexa isquemia del infarto con las otros dos componentes arteriales, pues es un infarto cerebral multiterritorio, lo cual pues afecta el pronóstico de una forma
negativa. Cuanto a la fisiopatología, en curva desde presión intracraneana está claro cómo aquí en esta imagen, antes de una cirugía, el paciente con toda la patología, los niveles de una presión intracraneana están elevados y posteriormente a la cirugía disminuye. Ese objetivo es claro. Mire, pues como la gráfica muestra con claridad, posterior al solo el colgajo óseo, cómo se disminuye a un 10 milímetros de mercurio, y posteriormente a la apertura de la dura a casi 5 milímetros de mercurio. Pero bueno, todo no es la presión intracraneana. A las personas que pudieron asistir ayer a la charla de monitoría, neuromonitoría, pues este estudio es bien importante, un estudio del 2010, que nos dice que es fantástico, la craneotomía descompresiva te mejora los niveles, te baja los niveles de presión intracraneana, pero realmente lo que hay que mirar es cómo funciona la neurona, cómo está su parte metabólica, su parte de funcionamiento como tal mitocondrial. Y eso se puede evidenciar en la tasa de consumo de oxígeno cerebral. Este estudio se hizo en pacientes con trauma craneoencefálico, que es un contexto totalmente distinto, pero nos indica podría ser una buena planteamiento para un estudio del cual se valoren distintas variables como es el flujo sanguíneo cerebral y esta tasa metabólica de oxígeno posterior de una craneectomía descompresiva, porque en este estudio estos pacientes tuvieron la presión intracraneal normal, pero tuvieron un bajo consumo en la tasa metabólica de oxígeno cerebral. Y como está uno de los principales marcadores de pronóstico va a ser esa tasa de consumo de oxígeno cerebral en pacientes con trauma craneoencefálico, que es un contexto totalmente distinto, pero es importante tenerlo en cuenta. Esta es la conclusión de ese estudio. Me parece importante traerlo en las propias palabras de los autores. La craneotomía descompresiva permite mejorar ese edema cerebral, pero no es una adecuada respuesta para el daño mitocondrial responsable por una crisis de energía, de generamiento de energía ATP en la célula. Bueno, ya empezando a contestar cada una de estas preguntas, entonces vamos a tratar de establecer cuáles son los predictores tempranos de qué paciente va a ser un infarto cerebral maligno. Entonces, dentro de los más importantes va a ser la escala del NIHSS, la cual, perdón, disculpe un momento, está tratando alguien de entrar. Ya. Entonces, esa escala NIHS, entonces, cuando el puntaje es de 18 o más, la probabilidad de un infarto cerebral maligno es alta. Recordar de esta escala va de 0 a 25. 25 es el paciente con el peor estado neurológico y el 0 es el paciente que está en un estado normal sin ningún déficit. Entonces, las escalas van de 1 a 5, un paciente con un déficit leve, moderado, de 6 a 15. Entre moderado y severo va a ser una puntuación de 16 a 20 y severo mayor de 20 a 25 en estos pacientes. Otro predictor que podemos encontrar es la escala Aspect. Esa escala Aspect se generó con el fin de evaluar qué pacientes podían transformarse el ACV isquémico a hemorrágico
y por tanto estos pacientes deberían evitarse la trombólisis como tal. Esta escala Aspect entonces es lo contrario. Entonces el paciente, esta escala va de 0 a 10, el paciente que tiene una puntuación de 10 va a ser el sano, mientras que el 0 va a ser el paciente en el peor estado. Y pues realmente es una escala tomográfica, la cual evalúa todo en 10 componentes, el territorio de la cerebral media, como lo vemos acá, M1, M2, M3, en un corte a nivel de los ganglios de la base y un corte más superior, M4, M5, M6, y se le sumamos el territorio de los ganglios basales, entonces suma los 10 puntos. Insular, perdón. Entonces, el paciente que tiene un infarto de todo el territorio de la arteria cerebral media, entonces va a tener un puntaje de 0. Entonces, el paciente con menor de 100 puntos, entonces la probabilidad de que también desarrolle este infarto cerebral maligno es alta. Aquí están los números, sensibilidad del 50% no es muy alta, pero la especificidad sí es bastante alta. Si un paciente no tiene esto, es prácticamente lo puede descartar. Otro componente a tener en cuenta va a ser el volumen. Entonces lo podemos medir por TAC. En la tomografía, entonces lo podemos, aquí estos autores que se observan acá en la diapositiva, en las referencias, lo han hecho dentro de varios parámetros por horas, a las 5 horas, a las 12 horas y a las 18 horas. Y pues siempre que haya una hipodensidad mayor del 50% del territorio de la arteria cerebral media, y sobre todo a las 18 horas, este paciente va a desarrollar este infarto maligno. Otras formas de evaluarlo con la resonancia, hay unos valores pues que están entre el 120 incluso hasta 160, pero vemos que la sensibilidad es muy alta, mira, 100% a las 14 horas. Los estudios menos frecuentes que nosotros casi no tenemos, no usamos, es mucho más estudios internacionales, el cambio de la línea media por Doppler. Y vemos cómo a partir de que transcurre el tiempo, la probabilidad de y el aumento en ese cambio de la línea media hace que el paciente presente, pues es un gran valor predictivo de que el paciente presente esta patología. Bueno, esto dice la misma información. En cuanto a los estudios que podemos prestar atención, vamos a tener estos 4. Van a ser estudios aleatorizados randomizados. El último que se observó fue en 2014. Antes de esto, o sea, antes de todos esos estudios, habían revisiones sistemáticas que no eran estudios randomizados, pero que establecían ya por sí un beneficio, como observamos acá, una mejoría en la mortalidad del 24% para la cirugía versus el manejo médico en un total de 138 pacientes. Estos son los estudios realizados. Aquí lo importante es de estos estudios el DESTINY. El DESTINY nos permite hacer una diferenciación bastante marcada porque se hace sobre pacientes de más de 60 años en comparación con el resto, que es un intervalo de 18 a 60 o 55. Bueno, en todos los estudios se evaluaron la funcionalidad del paciente después de operado en un rango de a un año. Y la principal escala que ellos utilizaron fue esta de Rankin modificada. Es un médico de Glasgow, Escocia, y se le hace esta escala que va de 0 a 5. 0, pues no hay ningún síntoma. 1, el paciente presenta síntomas, pero no significativos. 2, síntomas leves. 3, una incapacidad moderada. 4, una capacidad bastante severa. Y la más severa de todas, la 5 y 6, pues el paciente ya ha fallecido. Entonces este fue el resultado primario de estos 3 estudios. Entonces trataron de identificar qué pacientes después de operados
tuvieron un rango favorable en esta escala 0 a 3 y desfavorable 4 a 6, mientras que en el Destiny fue del 0 a 4 y pobre de 5 a 6. La mortalidad nos dice en estos estudios que prácticamente todos estos estudios reducieron la mortalidad estadísticamente significativa en los pacientes que se operaron. Entonces ellos calculan por medio de este rango de risk reduction, absolute risk reduction, que se caracteriza por qué cantidad de pacientes necesito tratar para tener el beneficio. Entonces, el 50%, el 53% de los pacientes a los 6 meses, pues se disminuyó la mortalidad. A los 6 meses y 37% al año. En cuanto al Destiny, también hubo una clara mejoría, pero no tan significativa. El Destiny 2, perdón, porque ya los valores empiezan no a ser tan significativamente grandes, ya es un rango más estrecho. Esto nos dice, sobre todo la edad va a ser un factor importante. Cuanto al qué pacientes presentaron un estado funcional favorable, entonces, pero un desfavorable, o sea, un pronóstico malo, un estado funcional malo, va a ser con una escala de ranking de 5 a 6. El decimal no reportó el paciente del año. El Destiny 2 sí presentó, el 28% de los pacientes presentaron este rango de 5 versus en el vaso quirúrgico versus un 13% del vaso médico. Entonces aquí uno diría, pero bueno, aquí en la cirugía deja en los pacientes más de 60 años con un estado funcional muy pobre, pero hay que tener claridad que la mayoría de estos pacientes que se hizo un manejo conservador presentó una alta mortalidad. Bueno, aquí podemos entonces resumir que los pacientes en una craniotomía descompresiva mayores de 60 años puede resultar en un resultado desfavorable en cuanto a funcionalidad. En cuanto al resultado funcional, o sea, un resultado bueno, un resultado favorable, con una escala de ranking de 0 a 4, entonces el grupo quirúrgico en el Destiny 2 fue el 76% versus el manejo médico el 24% al año. Bueno, todos estos resultados pues son estadísticamente significativos y favorables a favor pues, del tratamiento quirúrgico versus el tratamiento médico. Aquí está otro resumen sobre realmente los estudios que acabo de mostrarles. Las variables en cuanto sobre todo a la edad, como lo dije previamente, el Destiny 2, y sus resultados. En el manejo médico, entonces, aquí está también esta gráfica, nos muestra con claridad que los pacientes con manejo médico van a sufrir una mortalidad con mayor probabilidad. Aquí lo observamos en este gráfico, en las tablas azules, las columnas azules, va a ser el manejo médico versus el quirúrgico en el cual disminuyó. Otra tabla que también nos desestima, pero nos permite evaluar a fondo la comparación de cada uno de estos estudios. Aquí la traje para establecer las diferencias, sobre todo con el resultado funcional malo. O sea, una puntuación de Rankine Scale mayor de 4. Entonces aquí observamos la comparación de ambos. Observamos en el Destiny 1 como el porcentaje mayor pérdida funcional va a ser en el vaso médico versus el quirúrgico, mientras que el resto fue lo contrario. Bueno, en cuanto al compromiso de si se hace una microanectomía en un hemisferio dominante versus no dominante, entonces el resultado es que no hay ninguna diferencia estadísticamente significativa con respecto al pronóstico funcional
al respecto a función y al estado al año y a los 6 meses y al año. Estos pacientes, pues el, el beneficio va a estar claramente delimitado, sin importar si el paciente presenta afasia o no. Estos estudios han tenido la limitación o la crítica que esta escala que se utiliza pues no nos sirve mucho para evaluar con precisión el estado de la calidad de vida del paciente, el impacto en la función mental, el impacto en la discapacidad para el lenguaje. Bueno, en cuanto al tiempo, estos pacientes, pues uno necesita saber en qué momento del tiempo el paciente, después de presentar su ácido isquémico, va a presentar el nuevo deterioro que nos haría indicar que el paciente tiene una hipertensión intracraniana y por tanto necesita la cirugía. Este estudio ya se hizo y la mayoría de estos pacientes van a presentar el deterioro entre las 24 a 48 horas. Un 36% a las primeras 24 horas, a las 48 horas al 32%, pero el resto, al tercer, cuarto, quinto día, se reparte en un 33%, principalmente a las 72 horas del 19%. En cuanto al tiempo, o sea, al momento en que se hizo la cirugía, presentado la isquemia, entonces el que nos permite hacer un contraste con respecto a los otros es el estudio Hamlet. Se presentó, pues se hizo hasta las 96 horas se hizo la cirugía, mientras que el resto sí tuvo un rango de 24 a 48 horas. Y por eso este estudio Hamlet nos permite hacer la calificación de riesgo, la reducción de riesgo absoluto, como es mucho mejor en cuanto más temprano lo identifique, más temprano lo trata. Entonces redujo el riesgo el 48% antes de las 48 horas, mientras que este valor se reduce después de las 48 horas al 27%. Mientras que en los otros estudios es claro que después de las 48 horas este valor se reduce. En cuanto al tiempo, también ahí se ha planteado, pero ¿por qué no lo hacemos muy rápido? El concepto de ultra rápido. Entonces, algunos autores hicieron este estudio de hacerlo a las 4.25 horas. La mortalidad fue del 8% comparado con 30, o sea, 8% a favor de la craniotomía descompresiva versus un 38% a favor de un tratamiento médico. Perdón, a favor de una cirugía después de las 68 horas. Esto nos diría, bueno, sería una buena opción hacerlo de forma temprana, pero es un estudio que es más observacional, retrospectivo y que requiere digerirse cuidadosamente. Pienso que si el paciente no tiene un nuevo deterioro, una nueva compromiso de la conciencia, no tiene midriasis, no tiene compromiso del estado cognitivo, pues este paciente no debe ser intervenido, sino hasta que presente los síntomas como tal. Y la diferencia entre 24 y 48 horas no hay ninguna realmente. Hay beneficio en cualquier momento del tiempo. Entonces, por tanto, la guía de la baja del 2014 establece como una recomendación bastante de buena evidencia. Lo establece como clase 1 nivel B para pacientes con ACV isquémico, con infarto cerebral maligno, menos de igual o menos a 60 años, debe ser es un buen candidato a cirugía, sobre todo antes de las 48 horas. Dado que reduce la mortalidad en un 50%, dado que reduce ese mal estado funcional en un 50%. Entonces, como no todo es tratar de digerir entero, pues esto tiene sus limitaciones. Entonces, las limitaciones principales es que, por ejemplo, en el resultado funcional adecuado, los pacientes que presentaban una buena función neurológica
ese estado no fue estadísticamente significativo en estos 3 estudios, mientras que, y otra cosa es que los pacientes que se presentaron no son los del mundo real, porque se excluye pacientes que fueron a cirugía, o perdón, se excluyen pacientes que no se hizo una resonancia, o pacientes a los cuales se les dio una trombolisis. Y lo que les dije previamente, la escala de ranking se queda corta en cuanto a la valoración de, pues de la calidad de vida y pronóstico funcional de los pacientes a largo plazo. También no hubo aleatorización, sí hubo aleatorización, perdón, pero no fue blinded, no fue ciego en algunos estudios. Como tal, tampoco se pudo establecer qué estudios fueron, o sea, no hay una claridad de cuál es el mejor manejo médico para poder ofrecerle a estos pacientes. También hay una variación en la función del tiempo. Bueno, en cuanto a la cirugía, entonces estos pacientes se hace una incisión que debe ser bastante amplia porque el colgajo debe medir por lo menos 15 centímetros antero-posterior y 12 centímetros cráneo-caudal. Se hace delante del trago, se extiende 5 centímetros detrás del conducto auditivo externo y se asciende posteriormente paralelo a la línea media 2 centímetros lateral a la línea media. Digamos, la reconstrucción de una tomografía con la craniotomía amplia, aquí la exposición del tejido cerebral, aquí la mayoría de pues hay muchos autores, les gusta esta forma de la apertura de la dura en estrella, como se observa acá. Hay algunos incluso que hacen resección del músculo temporal para permitir que el tejido cerebral herniado tenga un poco más de espacio. Aquí observamos una craniotomía en la cual se hizo esa técnica, el músculo temporal se hizo resección. Otro paciente en el cual esa técnica se hizo fue el fijamiento, perdón, del músculo temporal se afrontó, pero se dejó ahí. Estos son los hallazgos de imagen, principalmente la hipodensidad en todo el territorio de la arteria cerebral media, el colapso del sistema ventricular, el desplazamiento de la línea media. Bueno, esta parte es interesante porque pues le establece, uno se pregunta cuál debe ser la mejor técnica, si restricar el músculo temporal o no. Lo dije previamente, esta restricción permite que el tejido cerebral tenga un poco más de espacio, aproximadamente son de 90 a 100 cc, lo que gana el tejido cerebral. Los estudios informan que este estudio de este autor chino pues establece que el compromiso masticatorio es mínimo y permite que al tercer día abarque una mayor cantidad de volumen herniado en comparación con dejar el músculo. Esas son las conclusiones que hace. Y por último, me parece que lo más delicado, que es hacer resección del tejido infartado, el tejido necrótico, pues es difícil establecerlo porque realmente uno no sabe qué parte es un centro necrótico y qué realmente es una parte que está en penumbra. Entonces puede estar haciendo resección de un tejido que es viable. Pero cuando es muy marcada la isquemia del lóbulo temporal, ellos pues recomiendan hacer resección sobre todo el polo del lóbulo temporal. ¿Qué inconvenientes podemos tener con la cirugía? Pues la craniotomía sea pequeña, que dejemos en algún vaso sangrante, en una colección epidural, subdural, el músculo temporal se hematice y genere una compresión en el lóbulo temporal o un cuero cabelludo grueso. En cuanto a las complicaciones, las más frecuentes van a ser las colecciones subdurales y los higromas, la hidrocefalia en segundo posición y tercero la infección, sobre todo al acceder al seno frontal. Entonces es una recomendación
tratar de respetar el seno frontal. Esta es una imagen de una colección, no solo un higroma bilateral, sino también epidural. Cuanto pues a las hemorragias, estos pacientes, o sea, muchos de estos pacientes fueron sometidos a trombolisis, se hizo la cranectomía y se vio que estos pacientes no aumenta el riesgo el hecho de hacer una trombolisis intraarterial o intravenosa. Lo que sí aumenta el riesgo es la terapia antiagregante. La infección es una de las complicaciones menos frecuentes. La más frecuente va a ser de este tipo, va a ser la infección del sitio de la herida quirúrgica, y la más grave es el empiema del absceso cerebral. Está sobre todo asociado con cuando el paciente tiene un drenaje ventricular prolongado por más de 72 horas. En cuanto a los pacientes con hidrocefalia, que se presenta un 30-40%, pueden mejorar con la cranioplastia o resuelve espontáneamente. Se indica pues la cirugía de derivación si el paciente presenta un deterioro. Estos pacientes van a presentar con gran probabilidad epilepsia, lo cual requieren pues su manejo anticonvulsivante. Otro tipo de complicación que se ve muy frecuente en los pacientes en los cuales llevan mucho tiempo con la cranectomía, con el colgajo libre, es el síndrome del trefinado. Entonces se caracteriza porque hay un hundimiento a nivel del colgajo cutáneo que ocurre sobre todo muchos meses posterior a la cirugía. El paciente inicialmente presenta una mejoría en su estado neurológico, empieza a recuperar parte de su movimiento, parte del lenguaje, parte de la interacción con el medio, pero empieza a deteriorarse. Las imágenes de TAC se ve claramente un defecto, un hundimiento marcado en el defecto de la craneotomía. Se da sobre todo en la posición de bipedestación y el manejo de la cranoplastia. En la fisiopatología está la disminución de la presión de perfusión influenciado por la presión atmosférica. Este es un caso típico de síndrome de trefinado, que vemos el hundimiento bastante marcado, que mejora con la cranioplastia. El problema sobre todo lo he visto en las cirugías de cranioplastia, es la colección epidural que queda después de la cranioplastia, por lo cual requiere unos buenos puntos de Dante. Los países desarrollados tienen esta posibilidad de hacer este banco de tejidos, el colgajo óseo, lo meten a ese banco de tejidos a menos 70 grados y lo sacan pues cuando se vaya a hacer la cranioplastia. La técnica que se hace usualmente es el colgajo óseo a nivel del abdomen, o hay técnicas que incluso lo hacen sobre el cuero cabelludo y parte del cráneo contralateralmente. El gran problema de esto es la resolución ósea, no instantáneamente, sino posteriormente a la implantación del colgajo. El tiempo que está mejor o que está indicado en la mayoría de los artículos es después de los 2 meses. Antes la probabilidad de infección es bastante alta. Aquí vemos una imagen en la cual se ve con claridad este paciente se llevó a cranectomía, se le puso el colgajo y posteriormente presenta una resolución ósea marcada, por lo cual requirió pues otra cranoplastia con un tejido aloplástico. Bueno, esto ya lo dije previamente. Para avanzar, la calidad de vida de estos pacientes al año, pues, los estudios no nos dan seguimiento más de un año, solo llegan hasta los 12 meses. Estos pacientes van a sufrir de patología psiquiátrica, de depresión, mayormente en un 60%. Su calidad de vida va a ser del 50% comparada a la previamente.
hay un estudio que arroja que ninguno de estos pacientes retornó a su trabajo previo cuando, con una edad promedio de 41 años. Y cuando se les preguntó posterior a todos estos cuidados, a la cirugía, a la rehabilitación, se le preguntó al cuidador y al sobreviviente si daría su consentimiento nuevamente en ese momento de la cirugía, y prefirieron pues aceptar con todos los riesgos que se someten. Bueno, la craniotomía descompresiva del infarto, pero el infarto cerebeloso, entonces, ¿qué tenemos en cuanto a la craniotomía descompresiva? Es el edema, pues el infarto cerebral maligno va a ocurrir hasta en un 54% de los pacientes. La principal emergencia, la principal necesidad de urgencia es la compresión del tallo cerebral, que es amenazante para la vida. La mayoría de los estudios refieren realización de cranectomía con duroplastia y ventriculostomía externa, perdón. En estos pacientes que el 80% fallece, los que tienen un efecto de masa. Lamentablemente aquí no hay estudios pues de alta evidencia científica, no hay estudios randomizados, aleatorizados, sino netamente estudios observacionales. La mayoría de estos pacientes que fueron llevados a cirugías, 50% de los pacientes estaban comatosos. La cirugía, no, o sea, no hay tiempo establecido para el tiempo. La mayoría se hizo a las 62 horas después de inicio de los síntomas. Y la buena escala, la buena recuperación funcional va a ser de un 35%. Este estudio que se hizo acá se hizo en el 99 y no había una comparación con manejo médico. Entonces es una buena propuesta de estudio que se llevó más adelante. Otro estudio del 2009, entonces se hizo un seguimiento a 3 años, 56 pacientes, se hizo la misma cirugía, ventriculostomía y craniotomía descompresiva, una mortalidad del 39% con resultado favorable en el 52% de estos pacientes. Otro estudio lo hizo con la siguiente indicación. Entonces no esperemos a que se deteriore el estado neurológico, sino que llevémoslo con un mínimo un grado Glasgow de 13 y que haya efecto de masa en el TAC. Esos fueron los resultados. La mortalidad a los 6 meses fue de 12.5 en 32 pacientes. Aquí hay unos datos interesantes que ellos dicen que en los pacientes mayores de 70 años podría establecer uno que tiene una buena respuesta, que uno dudaría de ese resultado, y que mire que un gran porcentaje presentaron una buena resultado funcional que también uno desconfiaría. Otro estudio, este sí es mucho más contemporáneo, del 2016. Aquí sí el trato de comparar el tratamiento médico versus el quirúrgico. Y pues obviamente el tratamiento médico presentó un mayor porcentaje de una escala de ranking mayor de 2. Entonces establece un posible beneficio. Entonces estos estudios pues, van a tener limitaciones, sesgos por doquier, como los dije previamente, son retrospectivos. También no hay uso de resonancia, no hay cálculo de tiempo ni edad con un clara rango. Entonces, bueno, la misma guía de la AJA recomienda la cirugía. ¿Por qué? Porque disminuye mortalidad a pesar de que no haya muchos estudios que lo respalden. Es una opción de tratamiento aceptable. No hay claridad en cuanto a edad ni momento de la cirugía. Es posible plantear esta cirugía cuando el paciente tiene alteración de conciencia, signos de compresión en fosa posterior. La compresión pues, del cuarto ventrículo y de la cisterna cuadrigemina. Esto consiste en la cirugía, una incisión en línea media, desde el línea hasta C2. Esto es otra
aspecto técnico que no está claro, porque hay gente que hace una craneotomía suboccipital total con resección de C1, como se observa aquí en la imagen. Y hay otros estudios. Este otro paciente, por ejemplo, se le hizo solo de un solo lado. Entonces, no hay una uniformidad en cuanto al cuál es el tratamiento, cuál es la técnica quirúrgica que se debería realizar. Hubo cortos sobre la experiencia en niños. Este evento pues es muy infrecuente en los niños. Tiene muy pocos casos reportados a nivel del mundo. Solo un 2% son ACV malignos. Hay un sesgo de que las mismas indicaciones de los adultos sirven para los niños. Eso es totalmente cierto, porque no son ni la misma etiología, ni el paciente pediátrico tiene una plasticidad cerebral y una recuperación muy distinta. Estos son los estudios reportados a favor de niños. Si observamos aquí la tabla, son menos de 7 pacientes, casos de 1 o 4, con distintas técnicas. Bueno, aquí observamos en la difusión la gran isquemia, casi un componente casi de un 80% de la arteria cerebral media, desplazamiento de la línea media y posteriormente la cirugía. Bueno, entonces, como lo dije previamente, es una etiología distinta porque no es una enfermedad aterosclerótica, no hay una carga de enfermedad como la dislipidemia, es más secundaria hipertensión, arritmias, mientras aquí podemos ver unas causas muy diferentes. No hay claridad sobre qué diámetro debe ser la craneotomía. Pues ahí lo establecen algunos autores de 11 centímetros para pacientes de 13 años. Hay un gran riesgo de que estos pacientes, sobre todo más pequeños, la alta probabilidad de requerir sangre, de pérdida del gasto cardíaco en 50%, también hace sopesar el riesgo de la cirugía. Y muchos hacen la cirugía con base a un defecto del deterioro del estado de conciencia y compromiso del tercer paso. Este es el algoritmo pues, que se propone. Entonces, si el paciente ya está diagnosticado con un ácido isquémico, presenta un nuevo deterioro neurológico, ya sea compromiso de conciencia, alteración del lenguaje, interacción con el medio, déficit de pares craneal, llévelo inmediatamente a una imagen de TAC. Si ve que no hay ningún cambio, pues descarte otras patologías, fiebre, hipoglicemia, infección. Pero si el paciente presenta estos cambios de línea media, perdón, aquí dice cambios de línea media, edema, compromiso de más de 2/3 del territorio de esta arteria, pase al siguiente ítem. Si es menor de 48 horas el tiempo de evolución y es menor de 60 años, el paciente es candidato a cirugía. Si este paciente lleva más de 48 horas, yo lo extendería hasta 72 horas. El paciente después de las 72 horas, el paciente es de un manejo médico. Si el paciente tiene un tipo de evolución de menor de 48 horas, pero es mayor a 60 años, entonces hay que hablar con los familiares de los posibles riesgos y sobre todo de un mal estado funcional postoperatorio. Y se acepta la cirugía con un consentimiento claro, lleve la cirugía, si no, pues se no autoriza un manejo médico. Estas son las conclusiones personales. Hay una fuerte evidencia a favor de la craneectomía descompresiva en pacientes con ácido isquémico maligno menores de 60 años. ¿Por qué? Porque reduce mortalidad y da un aceptable estado funcional postoperatorio. Para pacientes mayores de 60 años se puede plantear la posibilidad de la cirugía, pero con la probabilidad de que no haya un buen resultado funcional. La craneectomía descompresiva en fosa posterior, pues no hay estudios que lo respalden, pero
reduce mortalidad y debería plantearse según algunos estudios observacionales y guías internacionales que lo respaldan. En la población pediátrica, pues este es un evento muy infrecuente, por lo cual no se encuentran muchos estudios, más sin embargo puede ser una alternativa como manejo. Muchas gracias. Si tengan preguntas, dudas. Bueno, muchas gracias a usted, Marco, por la presentación. En realidad me pareció bastante completa dentro de todo lo que se puede aportar eh, respecto a la literatura con la que se cuenta en la actualidad respecto a la granectomía descompresiva en los pacientes con infarto maligno de la cerebral media y también pues, los infartos cerebelosos. Yo creo que los tópicos más polémicos se han venido aclarando lentamente a medida de que han sido publicados los estudios aleatorizados, eh, básicamente realizados en Europa. Y efectivamente, pues todos apuntan a lo que nos han dicho, básicamente es que el resultado funcional puede no ser tan malo como al principio se tenía cuando el paciente es seleccionado de manera adecuada. Y uno de los criterios más importantes, sin duda, fue lo que señalaste, la edad. Hay una diferencia muy notoria en los desenlaces en los pacientes con edad superior a los 60 años de edad. Los pacientes con edad superior a los 60, la posibilidad de una buena recuperación es menor del 20%. Buena recuperación, defínase como 4 en ranking o menos. Entonces, ya de ahí en adelante, pues si tenemos que el 80 a 85% de los pacientes van a quedar confinados a una cama, en el mejor de los casos. Pues en realidad, la edad sin duda es uno de los parámetros más importantes para tomar las decisiones. Pues bueno, yo pienso que eso es quizá el parámetro más fuerte y qué dudas, qué discusiones se pueden suscitar acá en el conjunto de compañeros que estamos respecto a este tema, que yo pienso que cada vez es menos controversial a medida que la evidencia surge más fuerte. Yo tengo una inquietud que plantear. Doctor Molina, ¿vas a hablar antes? No, dale ya. Yo después de ti hablo y ahí vemos. Dale. Yo tengo una inquietud que de pronto, en el marco de lo que el doctor presentó, no es aplicable desde mi punto de vista y en experiencia ya muy particular, y estoy segura que es compartida con algunos de los colegas aquí y a nivel, pienso que nacional. Es que aunque la lateralidad en un momento dado no arroja diferencias significativas desde el punto de vista de morbimortalidad, para mi experiencia, el paciente que tiene un infarto cerebral media izquierda tiene un pronóstico, porque estamos hablando de nuestro país subdesarrollado, donde la neurorehabilitación no es bien dada, donde tenemos un paciente que de por sí es anciano, que ya empieza a ser una carga familiar importante cuando tiene una depresión asociada a verse sin poder comunicarse. Y la neurorehabilitación, o sea, el impacto en calidad de vida, una lesión hemisférica gigante de una cerebral media izquierda, realmente si nosotros hiciéramos un estudio acá, sería supremamente negativo versus una lesión derecha. En las derechas yo soy más optimista, soy más agresiva, pero la experiencia que tengo en izquierdas es pésima. Pésima es que dejas un paciente vuelto un vegetal, que después se escara, le da neumonía, le da infecciones, que para los familiares lo abandonan a veces hasta en los hospitales, los dejan, porque es un paciente que realmente rehabilitarlo es muy difícil, que de hecho nunca llega a recuperarse. La fascia muchas veces quedan afásicos y aparte hemiplégicos. Entonces, yo no, desde mi punto de vista, esas estadísticas para los países subdesarrollados que no tienen una neurorehabilitación fuerte como el de nosotros, no tienen la diferencia se nota muchísimo en el pronóstico de estos pacientes. No sé la experiencia de mis colegas, pero yo no soy tan optimista en izquierda como en derecha. Sí, aló. Sí, estoy de acuerdo contigo, Sandra, y es cierto también, Gabriel.